Mil gracias a la cuarta conferencia global de investigadores sobre temas del mundo hispánico por su gentil invitación. Mi nombre es Juan Carlos Grijalva y el título de mi presentación es Un desencuentro transnacional en el género y la amistad, dos vidas en colisión, Juan Montalvo y Emilia Pardo Bazán. Quisiera empezar diciendo que no existe en toda la obra del escritor ecuatoriano Juan Montalvo ni un solo ensayo o comentario importante dedicado a las escritoras ecuatorianas más ilustradas de su época. Este silencio e indiferencia tuvo también su contraparte. Ninguna de estas mujeres escribiría tampoco sobre su obra, no al menos en vida del escritor. Una novelista española, sin embargo, fue la excepción a esta regla, Emilia Pardo Bazán. En el epistolario de Juan Montalvo, recopilado y editado por Jorge Jácome Clavijo, una de las primeras cartas de Montalvo a Pardo Bazán, aparece fechada en julio de 1886, escrita desde París. Montalvo, nacido en 1832, habría tenido en 1886 54 años, y Pardo Bazán, nacida en 1851, en La Coruña, 35. Había una diferencia de casi 20 años entre ambos. En este marco cronológico, Montalvo en este momento está viviendo su exilio más largo en Europa, de 1881 a 1889. La mayoría de sus obras ya han sido publicadas, goza de cierta fama y reconocimiento, y de hecho, la muerte lo sorprenderá solo 3 años después, en 1889. Pardo Bazán, por otra parte, habría empezado su carrera literaria a los 28 años, en 1879, con la publicación de su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Hacia 1886, la joven escritora española ya habría publicado poesía, ensayo, crítica literaria, editado revistas y, sobre todo, publicado varias novelas. 1886 es el año precisamente en que sale a la luz Los Pasos de Ulloa, obra que la consagraría como novelista. Montalvo es plenamente consciente de la estatura literaria de Pardo Bazán, y así lo constata en su primera carta cuando le escribe, y cito: «Los libros de usted me embelezan, todo admiro en ellos, y más que todos los nobles y puros sentimientos de su ánimo. Acepte usted, señora, las expresiones de respeto con que me pongo a los pies de usted, Juan Montalvo». Cierro cita. Esta cordialidad, admiración y respeto con que el escritor ecuatoriano se dirige a Pardo Bazán en 1886, poniéndose a sus pies y enviándole como regalo una copia del Espectador, contrasta brutalmente con lo que piensa sobre las mujeres ilustradas en general. En un pequeño ensayo titulado Las invasiones de las mujeres, fechado en París en 1885, el escritor ecuatoriano declaraba lo siguiente, cito: «Las mujeres doctoras son invasoras, invasoras del aula, la universidad, el hospital, y sus pasos atrevidos son invasiones que los hombres de juicio debemos rechazar, a mano armada si es necesario, entendiéndose por mano armada el declararlas inhábiles para primeras ni para segundas nupcias. Si todos nos sostenemos en este propósito, nos libertaremos, seguramente, de las médicas, las abogadas, las ingenieras, y más sabias que en Francia, Inglaterra, Alemania, y particularmente en los Estados Unidos, están amenazando con echarnos a perder el reposo y la felicidad». Cierro cita. En su ensayo, Montalvo invoca a la represión divina y violenta para castigar a ese sexo impío de las mujeres intelectuales, escritoras, que descuidaban sus roles domésticos. El hogar y el cuidado de la familia, antes que las letras femeninas, era la máxima de este orden patriarcal de control y censura en el Ecuador de la época.
De hecho, el proceso de formación y consolidación de la nación-estado ecuatoriana en el siglo XIX había transformado la estructura familiar y la domesticidad de la mujer en medios poderosos para el establecimiento de la integración nacional, la estabilidad política y el control social. La autoridad paterna, en consecuencia, se amplió e institucionalizó hacia todos los órdenes de la sociedad ecuatoriana, incluyendo el mismo aparato estatal. Así pues, la amistad del escritor ecuatoriano con Pardo Bazán estuvo condicionada por esta visión masculina sexista y autoritaria del Ecuador de la época. Implicó además, como veremos, la publicación de un ensayo de crítica literaria de Pardo Bazán sobre la obra de Montalvo y finalmente, pues se trataría de una amistad con un desenlace explosivo. A través de su correspondencia y por el lapso de 1 año y medio aproximadamente, Montalvo y Pardo Bazán compartirán experiencias de su vida cotidiana, sus ideas sobre sus publicaciones y descubrirán también sus cercanías como escritores. Son románticos, católicos, liberales, críticos de la corrupción y fieles devotos de un manejo depurado del lenguaje. En sus cartas a Montalvo, Pardo Bazán se declarará su amiga y admiradora. Lo pondrá en contacto con nuevas obras y escritores de la época y no dudará en confesarle que, cito, es usted de las personas más cabales, inteligentes y simpáticas que me ha deparado la suerte conocer. Cierro cita. Montalvo, por otra parte, se identificará como su afectísimo amigo y seguro servidor. Y luego de leer Los Pasos de Ulloa, declarará además, cito, me llenó de gozo el ver que alma tan delicada como la autora de ese libro me fuese favorable por temperamento y convicción. El análisis crítico de la correspondencia privada entre Montalvo y Pardo Bazán nos permite distinguir entonces al menos 3 elementos importantes que caracterizan esta amistad intelectual y su eventual ruptura. Una primera observación es que Montalvo aceptaría el intercambio intelectual que le propone Pardo Bazán, siempre y cuando éste se mantuviera dentro de los estrechos límites de la correspondencia epistolar. Se trata, literalmente, de una amistad intelectual en el universo de la escritura privada. Montalvo parece disfrutar este intercambio de experiencias e ideas con Pardo Bazán, siempre y cuando se limiten al orden de lo privado, como esas cartas familiares, dice, de ciertos escritores, cito, que han pasado a la posteridad y son verdaderos monumentos literarios. Cierro cita. La segunda observación es que progresivamente ambos escritores van a darse plena cuenta de sus distancias estéticas e ideológicas. Pardo Bazán, a diferencia de Montalvo, es mucho más ecléctica y liberal en su pensamiento. Y así, a pesar de sus influencias románticas y católicas, su obra literaria está también fuertemente influida por el naturalismo y el realismo, y su visión grotesca y brutal de la realidad cotidiana. Esta perspectiva estética viene entrecruzada, además, con una posición que podría llamarse protofeminista, de denuncia social de la situación miserable en que vivían muchas mujeres pobres y obreras de su tiempo. Si bien es cierto que Pardo Bazán no se identificó a sí misma como una escritora naturalista, en su ensayo La cuestión palpitante, publicado en 1883, y poco después, en el prólogo autobiográfico de su novela Los Pasos de Ulloa, el naturalismo y el realismo, así como las obras de Gustavo Flaubert y Emilio Solá, son consideradas como los mástiles de una producción literaria renovadora y progresista. En la misma introducción a Los Pasos de Ulloa, de hecho, la novelista española escribió sobre Montalvo en específico lo siguiente, cito, también los muy avanzados en política, que suelen ser rabiosos idealistas en arte,
la tienen en entredicho. Ahí está Montalvo, el notable prosista ecuatoriano, autor de los 7 tratados y la Mercurial eclesiástica, y enemigo de las novelas actuales. Cierro cita. La crítica pública de Pardo Bazán a Montalvo no pasaría desapercibida por este. Aquí se delatan ya las distancias estéticas e ideológicas que estos dos escritores empezarían a tener. La crítica de Montalvo de Pardo Bazán a Montalvo, como un rabioso idealista, apunta a la manera como éste ataca a la novela naturalista y realista, privilegiando el mundo ideal de sus lecturas, sus referencias eruditas y sobre todo su visión abstracta de la libertad, la belleza o la felicidad, por sobre la descripción de la realidad cotidiana efectivamente existente, con sus fealdades, inmoralidades y abyecciones. Montalvo experimenta además algo totalmente nuevo e inesperado con esta crítica de Pardo Bazán: la existencia de una mujer escritora famosa, extremadamente talentosa, decidida y erudita, que no solo lo trata como a su igual en lo privado, sino también en lo público, y que además lo contradice y critica. Desde una posición sexista, moralizante y autoritaria, Montalvo no puede sino entender que se trata de un exabrupto intolerable, pues en su pensamiento este no podía ser un contacto intelectual, un intercambio intelectual entre iguales. En El Espectador, Montalvo responde a Pardo Bazán en los siguientes términos. Cito: en uno de sus libros, Los Pasos de Ulloa, me ha llamado rabioso idealista, como si entre la rabia y las fervientes reclamaciones del espíritu hubiera correlación moral. Hay vocablos que no admiten vínculos entre sí, porque las ideas que representan no se ofrecen para una combinación razonable. Dudo que un idealista pueda ser rabioso, pero aún así y todo, acepto el juicio, porque él me endereza el tuerto que me hacen pensadores menos discretos que ella. Cierro cita. En la visión de Montalvo, el naturalismo había en efecto desvirtuado la realidad natural, identificándola con el mal, el vicio y la desgracia. Y por otro lado, el verdadero naturalismo, en su opinión, era en realidad idealista, en el sentido de que la felicidad, el bien y la virtud eran también realidades existentes. ¿Por qué la naturaleza ha de identificarse exclusivamente con la infidelidad, el adulterio, el veneno o el suicidio?, pregunta el escritor ecuatoriano. Su respuesta es inflexible. Flaubert, Goncourt, Zola y todos los franceses que han fundado el naturalismo han corrompido el género de la novela, convirtiéndola en algo inmoral, abyecto y grotesco. Y es así, precisamente, como juzga a la famosa novela de su amiga española. Montalvo es ahora quien anota en El Espectador, cito: ninguna de las novelas de doña Emilia Pardo, vale más, en mi concepto, que esa en donde menos ha seguido a los dramaturgos de la barriga, los naturalistas, esto es, Los Pasos de Ulloa. Cierro cita. Para Montalvo, el realismo de esta novela es aceptable por ser sencillo. Hay personajes vivos, escenas de las que pasan cada día, diálogo admirable, lengua casta y castiza. Lo que salva a Pardo Bazán del burdo naturalismo, sentencia Montalvo, es su talento, su sensibilidad refinada. A pesar de estos elogios, Montalvo no duda en sugerirle cambios a Pardo Bazán en su novela. En carta del marzo 12 de 1887 le escribe lo siguiente: cuando haga la segunda edición de su linda novela de Los Pasos, deje, si le gusta, que Isabel salga despeinada y restregándose los ojos del cuarto de su amo. Pero en la escena del baño,
será mejor que la chiquita no le abra los muslos al bellaquino de Perucho. Por aquí puede usted ver hasta dónde soy naturalista y cuán excusado es predicarme, como usted lo ha hecho, el naturalismo a lo Flaubert y a lo Solá. Cierro cita. Montalvo pregunta, ¿qué aprende la esposa honrada de ese libro, refiriéndose a Madame Bovary? ¿Qué la aprovecha ese estudio a la asociación general? Esas aventuras de la protagonista son la prueba del agua amarga para los hombres. Montalvo asume así una posición moralizante y conservadora con respecto a la novela moderna y además un rol autoritario como corrector moral de la novela de Pardo Bazán. Ante esto, la escritora española le responderá a Montalvo públicamente, de igual a igual, haciendo gala de toda su erudición, sentido crítico y fino humor. Literatura y otras hierbas, Carta al señor don Juan Montalvo, es un texto publicado por Pardo Bazán en la Revista de España, en Madrid, en 1887. Se trata de una carta-ensayo que no buscaba la confrontación personal y, de hecho, como la propia escritora española le anticipa a Montalvo, de manera privada, espera que este comentario no le descontente, pues en este ensayo hay el elogio entre la réplica y el reconocimiento de que, cito, he leído a usted despacio y con fruición. La respuesta de Pardo Bazán, como la llamaré aquí, busca así debatir las críticas de Montalvo al naturalismo y en particular a Flaubert, defender y definir su propia posición literaria como escritora y evaluar las obras que el escritor ambateño, ecuatoriano, le ha enviado y en que éste la menciona a ella. La respuesta es un texto lúcido, erudito y penetrante. Está escrita de manera coloquial, pero rigurosa y amena, como si se tratase de una digresión o entremés literario. La misma elección de haber usado el formato de la carta, que efectivamente le llega también así a Montalvo, fechada en agosto de 1887, evidencia el tono íntimo y amigable que se intenta evocar en ella. Pardo Bazán empieza su carta ensayo refiriéndose a Montalvo como a su amigo y contando cómo ella estaba entretenida con las cerezas del huerto de su casa cuando su empleada llegó con una copia del Espectador para ella, la cual tenía varios pasajes, cito, donde me alude usted. Por ello, lo primero que establece Pardo Bazán es su derecho a una réplica pública. Cito, no llevará a mal que le dé la respuesta en letras de molde, ni el público dejará de ver con paz esta digresión o entremés literario. Cierro cita. De forma lúcida, incisiva, Pardo Bazán, quien para este momento ya es Pardo Bazán, la reconocida autora, no está para pedir disculpas, ni para excusarse antes de hablar. Lo que la escritora española pone en cuestión es la misma doctrina de Montalvo, su ideología estético-liberal y católica. Montalvo, para Pardo Bazán, es un moralista, un escritor para el cual, cito, más fácil le sería volverse fraile, con capucha, que negador a la manera de Strauss o materialista a lo Bochner. Cree y confiesa la divinidad de Cristo. Es acérrimo partidario y severo defensor de la moral católica. No le dan peor rato que llamarle impío. Cierro cita. Y este es, para la escritora española, el mayor problema de los que, como Montalvo, dice ella, tienen fibra de moralistas. Subordinan el arte a la dignidad y el decoro. Pero el arte es solo arte, deleite estético, puro y sagrado. Pardo Bazán le aconseja a Montalvo entonces, goce usted, que gozando, reza. En este punto, Pardo Bazán establece además de forma frontal sus diferencias con Montalvo. Cito,
Usted con su idealismo, suprimo el adjetivo de rabioso, y yo con mi sistema de realismo armónico o sincrético. Déjeme usted llamarle así. Quién sabe si ahorro trabajo a eruditos y clasificadores futuros. Y más adelante continúa e insiste. ¿Qué se deduce de aquí? Preguntará un curioso. Nada. Que el autor de los 7 tratados y yo no somos correligionarios ni en estética. Cierro cita. La valoración directa, frontal, vital de la novela de Flaubert, Madame Bovary, aparece ahora como la base de la diferencia entre ambos escritores. Mientras que para Montalvo la novela de Flaubert no tiene fondo moral y no hace sino glorificar el pecado en función de su naturalismo, para Pardo Bazán, cito, será el libro clásico, si ya no lo es hoy, antes de 2 lustros. Y más aún, en lo cortante de la sátira y su ironía, Madame Bovary es una novela plenamente moral. Es, cito, una novelaza, una señora novela, una joya, sentencia la española. La respuesta reserva finalmente un comentario apologético para el escritor ecuatoriano. Cito, comulgamos, sí, en la devoción y culto del habla castellana, que para él, como para mí, es la reina de las lenguas, cifra y compendio de toda la majestad y hermosura, tesoro y mina inagotable de refinados goces para quien conoce sus arcanidades y misterios, sus propiedades y virtudes. Cierro cita. En los 7 tratados y El espectador aparecen, dice Pardo Bazán además, el instinto de prosista de raza, la feliz osadía del idioma. Pardo Bazán compara algunos de los artículos de Montalvo con la sencillez de Stendhal y con el estilo clásico barroco de Fran Luis de León. Cito, usted, además de venerar y defender el habla castellana, la quiere con cariño fecundo, generador de páginas que algunas no envidian nada a las mejores que se han escrito en ella. Cierro cita. Estos elogios últimos de la respuesta de Pardo Bazán no servirán de nada. El escritor ecuatoriano responderá a la española con la misma moneda con que habría respondido a otras ecuatorianas de su época. La despreciará con su silencio. La respuesta de Pardo Bazán fue asumida así muy probablemente como un atrevimiento, una invasión al sagrado reino de la escritura, privilegios y valores masculinos. Es posible que Pardo Bazán haya ingenuamente creído que podía establecer con Montalvo una relación entre iguales, en que ambas partes tuvieran el mismo derecho al pensamiento, la crítica y a hacer públicas sus ideas sobre la obra del otro. En carta del 22 de septiembre de 1887, Pardo Bazán escribe a Montalvo, ¿qué pasa, amigo mío? No he tenido respuesta, ni sabido nada de usted nada. Sáqueme usted de incertidumbres. ¿Está usted enfermo o ya no le agrada la comunicación con su leal y cariñosa amiga? El 27 de octubre vuelve a escribirle y le dice, usted me ha borrado ya del libro grande, amigo mío. Lo advierto y creo que procede de un malhadado artículo. Con dolor veo que es así. Y en mis horas de soledad me siento más aislada y más triste. Cierro cita. El contacto epistolar entre ambos escritores no continuará más. La carta ensayo de Pardo Bazán fue un ejercicio de crítica literaria y reflexión intelectual femenina en sentido pleno. Fue la única crítica pública que recibiera Montalvo en vida de la pluma de una mujer ilustrada. El silencio final del escritor ecuatoriano, puede leerse aquí en definitiva como una forma de censura, desprecio machista hacia la escritura y pensamiento femeninos de Pardo Bazán.
y el existente, por extensión, hacia las mujeres ilustradas en general en su época. La mujer escritora y lectora debía guardarse para sí sus críticas al hombre y quedarse callada a pesar de sus saberes y conocimientos. Pretender que no sabía, silenciarse a sí misma. Montalvo, en este punto, fue un intelectual tremendamente conservador y machista, un partidario ferviente de la cultura del silenciamiento hacia la mujer en el siglo XIX. Gracias.